Buenas noches. Vamos a hablar de teoría pura del derecho de Hans Kelsen, el capítulo uno y 2. Vamos a definir qué es una teoría pura del derecho, el cual como concepto previo nos define que es aquella que proviene del derecho positivo, lo cual proviene de una teoría general del derecho y no de un orden nacional o internacional. Este autor nos invita a llevar y considerar que se considera una teoría pura dado que lo que busca en sus fundamentos es desaparecer la ciencia jurídica, todo lo que en su definición no se desprenda. Pero sin dejar de lado las ciencias jurídicas, se interpretan varios ámbitos de aplicación y en diferentes ciencias y puestas, pues estas se interpretan y se llevan un tipo de préstamo de conocimiento de otras ciencias. La naturaleza y la sociedad em, nos define. Dado que el derecho, como otras ciencias, hacen su estudio partiendo del estudio de la sociedad, Kelsen nos dice que parte de las ciencias que tienen su enfoque en la sociedad se hace también referencia sobre el principio de causalidad, en virtud de lo que contempla una percepción de causa y efecto, pero que como lo contemplaba las ciencias antiguas, se considera la causalidad como un efecto interno, cuando no es más que un principio que se va presentando al surgimiento de la causa y el efecto. La imputación en el pensamiento jurídico, esta nos viene a permear, dado que el principio anteriormente descrito como fue el de la causalidad, en esta posición el fundamento del principio que se va a establecer es dado al nacimiento de una norma que tuvo su fundamento en el espacio y en el tiempo, cuya fundamentación se dio en una condición puesta y no supuesta, dado que al ser supuesta es un acto meramente intelectual, y a ser puesta coincide un número de actos surtidos por las conductas realizadas por la sociedad. Pero esta causa de principio nos define que la sanción no es la causa del acto ilícito, sino que este fundamento viene planteado y regulado en una norma que nos va a regular aquellos actos que se pueden y otros que no se pueden hacer, siendo la misma la que nos va a traer seguido su fundamento, el principio de la imputación, donde por medio de este se genera la regulación y respaldo normativo de las normas positivas. El animismo y la interpretación social de la naturaleza, donde nos dice que por animismo se entiende la percepción del hombre primitivo sobre el que las cosas tienen un alma, un tipo de alma. De esta interpretación se establece el ya mencionado principio de causalidad, del cual la interpretación natural nos menciona sobre el sobredicho de la causa y el efecto, en presencia de relación que podía darse sobre el hombre y las cosas. La interpretación de los antiguos em, primitivos nos presenta que se va a establecer sobre el valor que se da en las relaciones entre las personas y las cosas. Es decir, que la relación del hombre con el objeto se presentará por lo establecido en el alma, donde ellos creían que venían estipulado el sentido del actuar bien y la reciprocidad que se va presentando en la actuación en las sociedades. Pero de los mismos se presentan los límites a las actuaciones que se presentan entre las personas, como para debatir a medida del tiempo cómo se puede especificar la distinción entre la imputación y la causalidad, y esta verse permeada sobre las relaciones de las personas en sociedad en distinción entre las cosas y la reciprocidad. Las ciencias causales y las ciencias normativas. En las ciencias causales y las ciencias normativas se deben hacer precisión sobre las cuales las ciencias causales como son la física, psicología, etnología, la historia o la sociología, que son ciencias que buscan en el estudio de la sociedad, su fundamento que versa sobre las relaciones de la causalidad en comparación de las ciencias que son de tipo normativo, como de la ética y el derecho, cuyo estudio versa sobre las normas dadas sobre cómo deben desarrollarse las relaciones entre los individuos, pero esta ciencia no busca cómo establecer los lineamientos de las conductas, sino la interpretación de los lineamientos establecidos para las distintas conductas.
En cuanto a las normas categóricas, en el sentido de lo que se ha venido tratando sobre la causalidad de imputación, se plantea también de que se pueden dictar normas en un supuesto pensamiento que establezcan omisiones, como no mentirás, no robarás, no cometerás adulterio, dado que sería verídicamente difícil el establecer una relación entre la condición y una consecuencia, dadas las condiciones que se ven permeadas por las normas que internamente establecen o prescriben la realización de una conducta, cuya realización va a verse ejecutada por la imputación que se le da a dicha acción. Entonces, este tipo de normas van a verse supeditadas a algunas circunstancias específicas y que carecen de los elementos y principios donde que se establecen dentro de la validez de una norma. En cuanto a la validez de una norma positiva, no es otra cosa que el modo particular de su existencia o la existencia misma de la norma. Va supeditada a los actos surtidos entre el espacio y el tiempo, y dicha norma va a entrar a regular los actos surtidos por los individuos en el espacio y en el tiempo. Pero esta norma cuyo fundamento va ligado al espacio y el tiempo, es decir, que solo en ese espacio y en ese tiempo puede verse aplicada dicha disposición normativa. Pero su validez también se va a ver sujeta a su validez material, es decir, la conducta u acto que la misma pretende regular, y consecuencia de esto se complementa por la validez personal, es decir, va a ser a cuyo individuo pretende regular, pero también puede haber normativas donde su condición material personal, espacio-temporal pueden verse ilimitadas que se puedan aplicar en diferentes escenarios, conductas y personas. La norma jurídica y regla de derecho. Con las tesis que las normas jurídicas son el objeto de la ciencia del derecho, se ha presentado que estas son solamente el objeto del jurista para describir el derecho. Debemos entender por reglas de derecho las proposiciones mediante las cuales la ciencia jurídica describe su objeto. Las reglas de derecho no son creadas por actos jurídicos. Esto conlleva a que sean establecidas por las personas que están facultadas por dicha disposición. Sin duda alguna, la creación de las normas debe imponerse de ciertos conocimientos, es decir, que se establezcan ciertas bases para la creación y aplicación de las mismas. Las reglas de derecho va a ser un instrumento mediante el cual la ciencia del derecho describe su objeto constituido por las normas jurídicas creadas y aplicadas. Y continuamos con el capítulo número 2.